Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Captain America número 2 del 2025 con guión de Chip Zdarsky y arte de Valerio Schiti. Espero que les guste. La historia continúa en Kandahar, Afganistán. David Colton, ya convertido en el nuevo Captain America, descansa junto a otros soldados mientras piensa. Así se habrá sentido el día después de Yorktown, el sol golpeando el rostro de Washington, los británicos derrotados, la libertad en el aire. Sus compañeros solo quieren volver rápido a casa y no parecen estar tan emocionados como él, algo que David no entiende y les pregunta: ¿cómo es que ustedes dos no están celebrando? Primero Kabul, ahora Kandahar, sin los talibanes. La gente está más relajada, están libres. ¡Maldita sea! ¿Cómo no pueden amar esto? Está bien, le responde su compañero. Lo está, pero tu ejército ha estado aquí. ¿Qué? ¿2 meses? Tú solo has estado aquí 1. Ni siquiera han luchado, solo lanzaron bombas. Estas ciudades fueron liberadas por afganos en el terreno. Exactamente mi punto, responde David. Tomó menos de una temporada recuperar la democracia y vino desde dentro. Su compañero, Qasim, le responde: la violencia puede darte la ilusión de la victoria, pero la democracia es un camino mucho más largo. Entiendes este lugar tanto como lo hicieron los soviéticos. Tienes razón, Qasim, contesta David. Has estado aquí luchando por la causa justa mucho más tiempo que yo. Pero eso solo significa que has olvidado lo que se siente respirar. Ve a afeitarte, hombre. Deja que tu cara sienta la brisa por una vez. Me gusta mi barba, responde Qasim mientras se marcha. Mientras lo ve alejarse, David piensa: desde que era un niño, Qasim solo había vivido entre guerras civiles e incursiones soviéticas. Eso era todo lo que conocía, y lo conocía bien. Una verdad que yo no podía imaginar habiendo crecido en Manhattan. Esa guerra nunca termina de verdad, no mientras la gente siga cargando con sus horrores. Y yo todavía tenía horrores por acumular. Nos movemos al presente en esta historia, a los meses después de que Steve Rogers fue rescatado del hielo. Ahí lo vemos junto a David y sus otros 2 compañeros, Julie y Chill, camino a su misión. Chill menciona que el punto de reunión de los rebeldes está más allá del bosque, al norte de Hasenstadt, pero Julie lo corrige diciendo que ahora se llama Doomstadt. Von Doom le cambió el nombre y se sorprende que no haya hecho lo mismo con el país. Steve responde que lo seguirán llamando Hasenstadt y que Doom lo hará también cuando escriba sus cartas desde la prisión. Mientras tanto, Steve piensa: décadas se desvanecieron mientras yo estaba congelado. El mundo ha cambiado, pero casi me avergüenza admitir que me siento más ligero, sabiendo que aún puedo existir aquí con mi propósito original: derrotar a los fascistas. ¿El hombre que me reemplazó siente lo mismo? ¿Cuál es la misión de David Colton? David le recuerda que su objetivo no es derrocar a Doom. Esa es una misión de rescate, una operación rápida. Steve asiente con resignación. David le pregunta si eso representa un problema, y Steve responde que no, solo que aún se está acostumbrando a cómo funciona este tiempo, ya que él se quedó congelado en un mundo de caos en el que, si se encontraban con un enemigo, lo eliminaban sin dudar. David responde: todavía existe el caos, soldado, pero el caos está contenido, con muros de orden esparcidos por todo el mundo. Y nosotros somos los muros. Mientras Steve y sus compañeros se arrojan en paracaídas sobre el punto de encuentro, Steve piensa: durante la guerra, cuando entraba en un nuevo país, en una nueva aldea, sabía que debía escuchar primero. Este no es mi hogar, así que dejo que quienes viven aquí me digan cómo puedo ayudar. Ahora solo necesito escuchar a mis superiores, a la gente que ha vivido en esta época. Mientras tanto, en la base de operaciones, un oficial le comenta al general Ross que ha detectado problemas.
Ross se comunica con el Alpha Team y les pide que se reporten. Mientras David le responde a Ross, Steve le dice mentalmente a David: «Muéstrame el camino, Captain America. Muéstrame tu mundo». David le proporciona un informe de la situación a Ross. «Hemos tocado tierra, pero el bloqueo de señal de Doomstadt hará imposible mantener contacto una vez que nos acerquemos al pueblo. Enviaremos mensaje apenas estemos de regreso en el punto de extracción». Steve calcula que están a 10 kilómetros del punto de reunión de los rebeldes y que el amanecer será en 2 horas, por lo que necesitan moverse rápido. Mientras avanzan entre la nieve, David le responde que los satélites confirman que no hay presencia enemiga y que el camino está despejado. Steve comenta: «Satélites, películas en vivo desde el espacio, siguiendo a la gente. Todavía estoy procesando este mundo mayor, sus nuevas definiciones de libertad. Piensa en ello como una versión modificada de un clásico. Ahora América lo observa todo y porta un gran garrote». Le responde David: «La base de donde veníamos en Rumania, tenemos cientos como esa por todo el mundo. Observamos, hacemos que el mundo rinda cuentas. Y todo eso gracias a ti y lo que hiciste en la guerra». Al escuchar eso, Steve piensa: «Ganamos. Lo que hice fue importante. Entonces, ¿por qué esas palabras me persiguen? ¿Eso es lo que significa libertad ahora? Un mundo salpicado de nuestro poder militar, nuestros ojos siempre observando». Una figura encapuchada emerge del bosque y les dice: «Americanos, vengan conmigo». Pero Chill y Julie no lo dejan terminar, creyendo reconocerlo, y abren fuego. La figura encapuchada es Doctor Doom, quien responde con rapidez, derribando a los soldados sin dificultad. Colton entra en acción y embiste a Doom en el abdomen, mientras Steve lanza su escudo y le dice que se agache, recordando lo que Reed Richards le había advertido, que a pesar de la armadura, Doom se mueve rápidamente. Colton logra mantener a Doom contenido por un momento. Steve, mientras tanto, se prepara para usar un dispositivo que le dio Reed Richards para desactivar la armadura antes de que... Pero justo cuando está a punto de actuar, alguien más lo intercepta con un arma, apuntándole en la sien, mientras le dice: «Me dijeron que serías silencioso». Steve se encarga de desarmar rápidamente al agresor, pero cuando mira a su alrededor, ellos están completamente rodeados. Steve piensa: «Es un nuevo mundo», pero resulta que los rebeldes todavía usan los bosques. Volvemos al pasado, a los inicios de David Colton como Captain America. Mientras ingresa en el pueblo, piensa: «Algo no estaba bien con Kasim. Había estado traduciendo para nosotros durante meses. No quería sospechar lo peor, pero pronto entendí que sospechar lo peor también era parte del trabajo. Rastreé el teléfono que le dimos. Ese no era el barrio de su familia. Todo estaba mal. Vi a un tipo que iba a ser un problema. Luego escuché unos disparos viniendo desde arriba. El tipo con el arma se dio la vuelta y me apuntó directamente. Todo se puso en cámara lenta. No pude decidir. Habíamos hecho las paces. No tenía órdenes de intervenir». Ahí vemos cómo el sujeto que cuidaba la entrada descarga su arma sobre David. Pero David se trepa sobre un vehículo, cubriéndose con su escudo, mientras las balas destruyen las lunas y golpean todo a su alrededor. Con esfuerzo, David se repone, sale de su escondite y lanza su escudo. Logra derribar al atacante. Mientras se acerca, dispara 2 veces para asegurarse de neutralizarlo por completo. Luego recupera el escudo. Todo sucede rápidamente. Colton se cubre con su escudo y sube las escaleras, enfrentándose a otro hombre armado que también dispara. Logra esquivar los disparos y responde con su propia arma, derribando al enemigo, mientras otro hombre se le arroja encima con fuerza, pero también se deshace de él. Mientras pelea, David piensa: «Fue mi primera vez solo, sin un equipo. Sentía el sudor, pero no por el calor, sino por otra cosa.
Algo se estaba moviendo dentro de mí, pero todavía no lo sabía. Aún no conocía el horror. Eso vendría después. Pero esto fue una muestra. Colton entra a una habitación oscura donde encuentra a Kasim herido junto a otro hombre, inconsciente o muerto. Kasim le dice a David: «No debería estar aquí». David se le acerca y mientras revisa su herida, le responde: «Tú no deberías estar aquí. ¿Qué es esto, Kasim? ¿Quién es él?» «Tengo que reportarlo, yo». Kasim responde: «No sabes nada. Antes de los talibanes, los warlords, los señores de la guerra». David se comunica con la base. «Howler 3, aquí Howler 1». Pero Kasim continúa: «Este hombre controlaba tanto. Este señor de la guerra mató a mi hermana. Él, si yo soy libre, entonces él es libre para ser quien una vez fue». «Aquí Howler 3», responden desde la base, pero Kasim continúa: «Ahora soy libre. Él también es libre. El vacío siempre hay». Y sin poder terminar la frase, se queda en silencio. Mientras tanto, por la radio se escucha: «Repito, este es Howler 3. ¿Está ahí Howler 1? ¿Howler 1?» Pero David ya no responde nada. Él también se queda en silencio. Volvemos al presente. En una cabaña, el líder de la resistencia conversa con David y Steve, diciéndoles: «Esta área no está vigilada por el ejército, así que tú y tu equipo pueden relajarse, Captain». «¿Captains? Debo admitir que esperaba uno solo de ustedes». «¿Ese robot es seguro?», le pregunta Steve. Marius le responde: «¿El Doombot? Por supuesto. Fue capturado en una batalla reciente y reprogramado para luchar del lado de nuestra gente». «Doom está preocupado. Hemos logrado tomar territorio, convencer a soldados de desertar. Estamos ganando». David le responde: «Marius, agradecemos la hospitalidad, pero tenemos el tiempo contado. Necesitamos extraer a nuestros ciudadanos rápida y silenciosamente. Necesitamos que uno de tus hombres nos muestre el camino. A cambio, nuestros superiores dejarán una caja con M4s, lanzagranadas y otros suministros para apoyar su lucha». «Eso nos ayudará», comenta Marius, «pero no tanto como ustedes. Doom está vulnerable. He estado planeando un ataque y con su ayuda podemos poner fin a su corto y terrible reinado. Y entonces su gente podrá volver a casa, sin necesidad de esconderse bajo la noche. Podrán simplemente cruzar la frontera en una Latveria libre». La conversación sube de tono. David lo coge por las ropas y le grita: «¡Maldita sea! Ese no era el trato, Wolf. No somos tus soldados de juguete. Somos...» «Mayor, salgamos un momento», interrumpe Steve. Una vez fuera, Steve le dice: «Vamos a calmarnos y considerar las opciones que tenemos». «¿Opciones?», pregunta David. «Estamos aquí para hacer un trabajo. Un solo trabajo. Eso es lo que tenemos autorizado». Steve responde: «Entiendo, señor, pero las cosas cambian en el terreno y tenemos que tomar decisiones. Me encargaré de Doom junto a Marius. Tú y los comandos liberen a los rehenes. En el peor de los casos, solo seré una distracción para que logren nuestro objetivo. Y quizá también pueda ayudar a estos hombres a cumplir el suyo». David contesta: «Estás hablando de derrocar al líder de un país, Rogers. Sé que acabas de despertar, pero América no está en guerra aquí». «Doom ha violado el derecho internacional», replica Steve. «Encarceló diplomáticos, mató a su propia gente, entró ilegalmente a América y puso en peligro a nuestros ciudadanos. Puede que no estemos en guerra con Victor Von Doom, pero él sí está en guerra con nosotros. Déjenme ayudar a esta gente». En respuesta, David solo se da media vuelta y le dice: «Debe ser agradable pensar que puedes mejorar las cosas».
Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Duban Prada 784. Gracias por formar parte de la familia de Ryuse Comics. Volvemos al pasado. En una base militar, Colton camina con su escudo mientras los soldados se alistan. Dentro de un vehículo, sus compañeros hablan de los próximos destinos. Uno de ellos, la mujer que estaba al principio, dice que escuchó que es verdad que los enviarán a Irak. Según dicen, encontraron pruebas de armas de destrucción masiva. Otro soldado pregunta qué tiene eso que ver con ellos, y la mujer le responde: ni idea, solo significa que estamos en racha, y no se frena cuando estás en racha. Fuera del vehículo, la vista pasa por el paisaje, mostrando un tanque oxidado abandonado en un campo, con una estrella roja aún visible. Colton mira en silencio por la ventana, pensativo. Volvemos al presente. El equipo se prepara en una zona nevada. David comenta que no le gusta la idea, pero Steve responde: es la mejor manera. Marius y yo entraremos al castillo de Doom, al que tendremos acceso gracias a nuestro amigo robot aquí, complementa Marius. Hagan lo que hagan, responde David. Háganlo rápido. El general está esperando en el punto de extracción, pero si esto explota, se retirará de aquí y actuará como si nunca hubiera estado aquí. Entendido, responde Steve. Mientras suben al vehículo, Julie le pregunta a David: ¿esto es una buena idea, jefe? Probablemente no, responde él. Steve es un héroe, sin duda. Dios sabe que lo admiraba, pero está perdido. Un hombre fuera de su tiempo. No podemos dejar que nos arrastre con él, mientras intenta entender el mundo. Nos movemos a Doomstadt. Mientras se acercan al castillo, Steve comenta: todo parece tan tranquilo, tan pacífico, pero se puede sentir el miedo. Eso es lo que pasa cuando tu gobernante tiene ojos por todas partes y amenaza con muerte a cualquiera que se salga de las líneas que traza. La sangre de nuestra gente ya está en sus manos. El Doombot interrumpe para anunciar que han llegado al punto de acceso que usarán para ingresar. Es uno poco usado, así que deberían estar seguros. Mientras descienden en medio de la oscuridad, Steve piensa: nunca lo atraparon. Hitler se ganó la guerra, se encontró la paz, pero el loco que arrasó el mundo, el centro de mi justa ira, nunca fue llevado ante la justicia. Mientras Steve se quita el abrigo, Marius le informa: nuestro hombre en el castillo nos dio el horario de Doom. En 10 minutos, cenará solo en el ala este. Steve continúa pensando: puedo escuchar la misma ira justo en la voz de Wolf. Así que mi mente da vueltas con la pregunta: ¿es por esto que estoy aquí? ¿Para entregar la justicia que no pude cumplir en mi vida pasada? Me ha puesto Dios. ¿Dónde debo estar? Poco después, todos entran en una especie de ático. Marius le hace una señal a Steve para que se detenga y observa lo que tiene debajo de él. Al ver a Doom sentado frente a la chimenea, se sorprende. No puede creer que Doom esté realmente allí. Mientras observa a Marius, quien está en posición para disparar, Steve piensa: Marius está en su momento, a punto de tomar su oportunidad. No me necesita para nada. Él no. Maldita sea. La voz de David está en mi cabeza. Esta no es la misión. Sangre fría. Un asesinato. Ese no es el camino para que un país avance. Marius apunta a Víctor y se prepara para dispararle, en nombre de los seres amados que perdió. Pero Steve hace lo de Steve y coge su arma antes de que pueda apretar el gatillo, diciéndole: «Alto, lo llevamos ante un tribunal». «¿Pero qué diablos?», le pregunta Marius, sorprendido. Y Steve agrega: «Eso no es justicia». «No lo es», interrumpe una voz detrás de ellos. «Al menos, todavía no». Y vemos que quien ha dicho esto es el Doombot que los hizo entrar al lugar.
Su energía verde estalla por toda la sala. Steve intenta reaccionar, pero es derribado inmediatamente junto a Marius. Pero aunque Marius se queda tirado en el suelo, Steve se reincorpora rápidamente y se enfrenta al Doombot mientras piensa: mis oídos son una sirena. El robot dice algo, pero no puedo entenderlo. Todo fue demasiado fácil. Una trampa. He puesto en peligro a los rehenes. La misión. Mientras lucha contra el Doombot, continúa pensando: no había nada como esto en mi tiempo. Velocidad, poder, fuerza. Estoy atrapado aquí, un hombre con un disco de metal. Un joven envejecido por el futuro, pero demasiado estúpido como para quedarse en el suelo. En eso, algo lo ataca por detrás. El verdadero Doctor Doom se une a ellos. Cogiendo a Steve por la cabeza, el Doombot le dice: maestro, sería un placer deshacerme de esta basura americana. No, espera, le responde Doom. Este hombre, los rumores desde Nueva York, parece que son ciertos. Steven Rogers, el original Captain America, el azote de Adolf Hitler. Ahí vemos a Doctor Doom extendiendo la mano hacia Steve, como gesto de reconocimiento, y finaliza diciéndole: Victor Von Doom y la nación de Latveria te dan la bienvenida como a un héroe. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.